Buenas tardes, profe. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo me les ha ido? Muy buenas tardes, profesora. Bien, compañeros. profe. Me alegro. Autores, por lo general, están evolucionando en la escritura de sus libros. Entonces, ellos van poco a poco involucrándose dentro de un género, de pronto pueden pasar a otro género, pero la evolución como autor, hola, buenas, ¿cómo estás? La evolución como autor es una evolución importante. Entonces, vamos a tratar de sacar en claro, ojalá si ya estuvieran todos, que yo los tengo acá, pudiéramos confirmar que ya podemos empezar a hacer los grupos. Bueno. Profesora, una pregunta, ¿y el ensayo es para cuándo? 30. El ensayo, habíamos hablado que es de este viernes en 8 días, ¿no? Muchas gracias. Ok. ¿Cómo vamos con las noticias para el día de hoy? ¿Tenemos información? ¿Tenemos voluntarios? Tanto en ingeniería como en psicología. No, profe, ninguna. Ingeniería no. No, profe, nadie se postuló para ingeniería. Toca postularse porque si no, entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? No me crean que este ejercicio tan tonto es un ejercicio muy bueno, porque no solamente me hace tener una dinámica para poder recibir información y agarrarla de una, que es lo que a veces uno necesita a partir de las 5W, eso es lo que está pasando. Y es un ejercicio muy bueno para poder concretar, digamos, no sé, temas de carácter informativo y me voy rápido con todos los aspectos que involucre eso. Entonces, psicología. Profe, para psicología tampoco tengo postulados para el día de hoy. Ah, caramba, y hoy que nos íbamos a ir para el partido. Bueno, el partido va a empezar a las 7:30. Entonces, sí. Profe, haga clase normal, sí, qué partido ni qué nada. Tengo también la rifa de una camiseta de la Selección Colombia para niñas y no sé, no encontré este fin de semana, la verdad no la busqué. Una camiseta de niños para la Selección Colombia. Esto se lo voy a dar al mejor ensayo. ¿Cómo les parece? ¿Cómo me la envías? ¿La recojo en tu casa o por correo? ¿Cómo me la envías, profe? Para que llegue allá bien linda la casa. Entonces enviamos por un correo que llegue directamente a la casa la camiseta. Bueno, muy bien. Entonces, hoy no tenemos entonces noticias. Me parece muy mal. Pues vamos directamente entonces a compartir aquí pantalla. Y vamos haciendo ejercicios. ¿Tenemos clara la estructura del ensayo? Por favor, díganme si no la tienen clara. Hacemos el ejercicio de revisar cómo es. Es sumamente sencillo. Profe, la verdad no la tengo clara. Ok, entonces... Sí, profe, podría ser tan amable de revisarla. Bueno, listo, perfecto. Entonces nos vamos a devolver acá un poquito. Voy a compartir, por favor me confirman que están viendo la presentación. La escalera. Totalmente. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, muy bien. El ensayo. El ensayo es un género o una forma. Y ese ensayo me permite a mí presentar un escrito con respecto a una temática cualquiera. ¿Cuál es la ventaja? Que el ensayo, que es un escrito que está en prosa, es decir, la prosa es lo contrario al verso. En el verso, los autores de verso siempre hacen coincidir los finales de las sílabas para que todo les combine. Para que rime, pero la prosa no tiene esa característica, ¿sí? La prosa no tiene esa característica. Entonces, el ensayo me permite a mí tener una extensión variable. Quiere decir... Profe, qué pena se escucha entrecortado, no sé si es allá o es mi internet acá.
¿Alguien me puede ayudar? Gracias. Es tu internet. Es tu internet. Es tu internet. Es tu internet, sí. Menos mal. Bueno, muy bien. Pobre Chinita, que se mejore ese internet. Bueno, entonces, es una extensión variable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un texto muy largo que aún sigue conformando esa estructura a partir de sus partes, sus secciones, y ese escrito puede ser largo, puede ser corto, pero no importa qué extensión va a tener. Lo que caracteriza al ensayo es la estructura, que es lo que tenemos acá en el centro. Entonces, antes de llegar a la estructura, vamos a hablar de qué otras condiciones tiene el ensayo. En el ensayo podemos plantear nuestras ideas, podemos plantear nuestros puntos de vista particulares, o sea, que se constituye en un tipo de escrito que es crítico, porque cuando yo tengo la necesidad de plantear una postura en particular, generalmente estoy tomando posición frente a las cosas. Al tomar posición, estoy siendo crítica y esa crítica me lleva a la argumentación. Entonces, lógico, cada cosa que yo escriba tiene que tener un interés particular. Cuando a mí no me interesa y hago las cosas por hacerlas, por pasar por encima del compromiso y ya, y entregué, eso se nota. Se nota porque no se le aporta calidad y porque se escribe a la loca tolondra. Entonces, debe ser obviamente una producción que diga de mí, porque los autores siempre están dejando su huella propia en los textos. Entonces, ¿qué tal que a ustedes les llegaran a la mano libros que ustedes dicen, no, pero qué tremenda cosa, un niño de kinder escribe mejor o un niño de kinder tendría mejor propuesta? No, la idea no es esa, porque hay un ejercicio que cuesta dinero, por ejemplo, a nivel de libro, que cuesta credibilidad y uno escribe primero porque le gusta, segundo porque quiere que en esa dimensión del texto escrito que no tiene sujeción al espacio o al tiempo, porque cuando yo escribo es completamente distinto el momento al momento en que mi lector recibe el documento, pues lógico que ha pasado una gran cantidad de tiempo, pero yo dejo planteada en mi escrito cuál es esa posición y qué es lo que a mí me hace o me motiva escribir. Entonces, puede abarcar cualquier tema, se centra, eso sí, en un solo tema. Y por eso es necesario hacer planificación del texto. El texto, antes de empezar a escribir, tengo que tener una hoja en blanco donde voy a plasmar sobre esa hoja mis respuestas a las 5W. Lo importante es qué quiero llevar hasta mi lector. ¿Qué es lo que a él en este momento le encantaría recibir? Entonces, ahí encuentra uno que hay una oportunidad de entregar el documento. Cuando a uno le piden un ensayo, es porque se necesita o se requiere de una disertación propia acerca del ejercicio. Brian, ten cuidado que cada rato se te está abriendo el micrófono y tienes una fiesta en la casa que nos podemos ir para allá todos. Entonces, normalmente lo que yo quiero hacer es impactar a través de mi escrito. Quiero dejar mi huella, quiero dejar mi forma de pensar. Entonces agarro esa hoja en blanco y digo, ¿qué quiero causar como efecto en el lector de mi ensayo? Quiero conmoverle el corazón. Quiero llenarlo de argumentos para que se ponga a denunciar. Lo que quiero hacer, por ejemplo, con el ensayo que ustedes tienen en la mano es próximo a redactar o en proceso de redacción, es un libro y están haciendo un ensayo que no quiero que se vaya a confundir con una reseña. Porque en el ensayo ustedes van a plantear por qué ese libro es tan importante para todo aquel que lo lea. Entonces,
tengo que identificar muy bien qué quiero causar, qué es lo que yo voy a escribir. Ya de ahí en adelante empiezo a pensar quiénes son los personajes. Los personajes están planteados en el libro con una característica específica de personalidad o de comportamiento. ¿Cómo es que se llama? Delgado Morales, es que no me acuerdo el nombre del personaje de Satanás. Tengo un vacío mental. Alguno que me recuerde cómo es que se llama ese personaje. Ese personaje, Lucifer. ¿quién? Campo Elías. Campo Elías Delgado Morales, sí Campo señor. Elías, sí, Ah. señor. Campo Elías Delgado Morales no era que estuviera bien de la cabecita. Él tenía un problema y un problema grave. Un problema porque él había estado en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea. Él había sido excombatiente. Él tenía el cerebro dañado por la cantidad de cosas que pudo haber tenido un excombatiente. Imagínense uno viendo morir personas o sintiéndose culpable. El peor de los problemas de este señor es justamente su odio por la señora madre. Detestaba a la mamá y detestaba a la mamá porque consideró que la mamá le fue infiel al papá y por esa razón él se quedó sin papá y empieza a acumular una cantidad de cosas. Por lo tanto, el personaje desde el punto de vista psicológico, que es por donde uno más aborda a los personajes tienen una intención y los personajes no son solo eso que se plantea allí, sino un cúmulo de situaciones de cosas complicadas. Ayer íbamos pasando por la clínica Santa Bárbara, una que está en la carrera, en la autopista, en la paralela de la autopista con la calle 106, y dice mi mamá, ay, ¿y por dónde vamos? Y entonces le digo, por la clínica Santa Bárbara. Y me dice, ay, ¿qué será de la vida de ese pobre? Y le digo, ¿cuál pobre? Entonces le digo, Rafael Uribe Noguera. Y me dice, sí. Y le digo, mamá, de pobre no tiene nada. Me dice, pero pobre. Y empezamos a discutir, pues en buen español, porque ella, como una mamá, consideraba que el pobre hombre, pues, tuvo muchas deficiencias en su niñez, o de alguna forma tuvo en su vida muchas condiciones que lo llevaron a ese crimen. Otro como yo, que no perdona ese tipo de cosas, yo le digo, pobre la niña, pobre Juliana Zamboni, y pobres todos aquellos que tuvieron que padecer alguna condición específica. ¿Ustedes se imaginan, mamá, la cantidad de horas de sufrimiento de esa niña y todo lo que pasó con los papás? Y me dice, no, es que yo no me estoy alejando de eso, pero es una pobre alma, o sea, es un ser que debe tener muchísimos conflictos y empieza uno a analizar a las personas en su contexto. Uno no es quien, porque cada quien en su lugar, ¿sí? Cada quien con sus realidades, cada quien con sus culpas, cada quien con todo lo bueno que ha realizado y uno no puede juzgar a nadie. Pero cuando la situación se convierte en una temática de opinión pública, todos tomamos partido. Lo mismo pasa con los libros. Los libros proponen una serie de personajes y esos personajes tienen unas características específicas y juegan un rol o un papel muy importante para desarrollar la temática del libro, la historia del libro dentro de ese contexto que está manejando el autor. Ellos son capaces de darle el giro o no son capaces de darle el giro. Por ejemplo, cuando uno ve realmente quién era Campo Elías, pues el tipo era muy inteligente, pero él tenía una forma de ver la vida tocado por sus situaciones de batalla, por culpabilidades, por complejos, qué sé yo, tantas situaciones de orden psicológico, y uno tiene la posibilidad de tomar partido
a partir de la crítica. Y el ensayo se hace es para eso. Entonces yo no desaprovecho el ensayo desde su estructura. Entonces yo empiezo a pensar que si tengo que planificar el texto a partir de mi hoja en blanco, pues voy a hacer una gran exposición de ese perfil psicológico, de ese personaje principal, o quiero tomar otro tópico y lo que yo quiero es encauzar mi libro a XYZ palito, mi ensayo a XZ palito. Wilson, adelante que levantaste la mano. Profe, que verán que le interrumpa, No, pero señor. hay algo muy particular del perfil de Campo Elías, y es como él, antes de llegar al restaurante, mató a la mamá, mató a su vecina, a la hija de la vecina, a 6 vecinas más. Sí, terrible. Entonces, ¿cómo ese perfil desde la parte psicológica, nosotros como futuros psicólogos, cómo debemos analizar ese contexto? Alexander, y hay otra cosa más. Él días antes había hecho una visita a donde una familia que estimaba y que quería. Y esa señora de esa familia había sido muy especial con Campo Elías. Y es a la única mujer que no ataca. Entonces, ¿qué condición hay allí? Obviamente con esa riqueza que tiene el psicólogo para poder exponer toda esta situación. Cada uno tiene su riqueza, porque uno puede ver de manera muy práctica al personaje y puede hacer cualquier cantidad de lecturas. En manos de uno está entregarle a su lector a partir del ensayo todas las posibilidades que se puedan crear a partir de esa exposición, de ese libro o de esa temática que se está planteando. Entonces, eso que tú estás diciendo es obviamente muy importante. Las primeras víctimas son su estudiante de inglés, porque él logró tener un puesto como profesor de inglés y le dictaba unas horitas a la niña, era una niña muy joven. Y adicionalmente, ella estaba solita con su mamá. La cosa es sumamente cruel porque cuando la policía encuentra esos primeros 2 cuerpos, ellos están pegados a la pared con corte mariposa, es decir, pegados a la pared y completamente abiertos desde el esternón hasta la vagina, y ahí había toda una exposición de órganos. Eso solo lo hacen en unos rituales que tienen allá de guerra y unas cosas, bueno, complicadas que uno tendría que saber mucho del tema. Yo soy una ignorante con respecto a eso, pero esas son sus primeras 2 víctimas. Luego se va a su edificio y allá empieza desde su mamá y pisos hacia abajo. ¿Quiénes levantaron la mano? Juan Carlos y Alexander. Entonces, Alexander por la A y Juan Carlos, ¿qué sigue? Gracias, profe. ¿Sería válido dentro del desarrollo del ensayo, sin extendernos mucho, describir al personaje del libro? Totalmente Porque válido. digamos que mi libro es un personaje, pero es como contado a modo de dualidad, entonces no es, siendo un personaje aparecen 2. Sin extenderme demasiado, podría yo describir un poco los personajes del libro. Claro que sí. Entre otras cosas, es absolutamente necesario pasar por los personajes. O sea, ahora con eso voy a finalizar el planteamiento de ensayo. Ahí esa es toda la planificación que yo debo hacer para no sentarme frente a un computador y una página en blanco sin saber qué hacer, una página de Word. Juan Carlos, adelante, que quieres hacer un comentario. No, profe, únicamente el comentario que quería aportar ahí es que cuando él hace ese tipo de cortes a esas personas es porque en la guerra de Vietnam fue una de las más sangrientas que hubo, en las cuales habían prácticas en las que torturaban a los presos, sobre todo los vietnamitas cogían a los norteamericanos o a los que estaban aliados con ellos y los abrían, les hacían esos cortes y les sacaban los intestinos y los dejaban ahí agonizando hasta la muerte. Eso es básicamente por lo que él tuvo que vivir muchas situaciones como esas durante esa guerra. Por eso él se cree que hizo eso por eso. Sí, que es el primer caso, ¿no? Ese es el primer caso. Son sus 2 víctimas, luego la señora madre y luego de ahí en adelante, aprovechando una condición
golpeaba en cada puerta y le salían las amigas de la mamá, como tratando de decir, usted fue amiga de mi mamá y usted fue mi vecina, usted es mujer, tome para que lleve para la casa. Y en ese edificio, pues todo el mundo fallece y luego se va para Poseto, que es el restaurante, un poco más hacia el norte. Sí, hacia el norte, y hace lo que hace, ¿no? Entonces, lógico, los personajes son parte fundamental en una posición crítica o lectura crítica de un libro. Todos tienen que aportar. Entonces, ustedes son dueños de su verdad, ustedes son dueños de su realidad, sin faltar a lo que dice, obviamente, la obra. No podrían estar de pronto de acuerdo en un planteamiento así. A veces las descripciones, la parte descriptiva o la parte narrativa de las obras es sumamente cruda y ustedes pueden hacer un análisis crítico del autor y haber dicho que de pronto eso lo hubieran podido plantear de una manera diferente, pero como el libro recrea y en la cabeza de cada quien, a partir de su conocimiento, a partir de la simbología, a partir de las experiencias de significado y significante, yo puedo recibir esa información que leo, pues unos se entretendrán y otros terminarán llorando y cada quien asume una posición frente a ese libro. Entonces, en mi hoja en blanco también puedo determinar qué hago con respecto a los personajes, si los personajes son relevantes o los personajes no son relevantes. Eso es muy importante. Bueno, se da una visión del autor y es muy importante en el ensayo plantear todo de lo que quise hablar sin agotar el tema, para no negarme la oportunidad de escribir nuevamente. Porque ese es el juego de quien escribe. Quien escribe quiere que lo lean varias veces. El que encuentra esa, digamos, como ese hilo donde uno va escribiendo y hoy escribo acerca de esto y mañana de lo otro, siempre su lector lo admira y quiere saber mucho más. Entonces se le abren las posibilidades. Eso es lo que en fechas anteriores habíamos denominado que hay una capacidad de innovación y de creatividad a partir del texto, de encontrar mi estilo, de encontrar todas mis capacidades y poner a flor de piel esa creatividad a partir del escrito. Selecciono cómo quiero hacer esa utilización de mi lenguaje, si lo quiero muy cercano, si lo quiero ameno, obviamente conservando todas las estructuras ortográficas de construcción de frase. Y bueno, muy bien. Entonces ya cuando tengo sobre mi hoja de qué quiero escribir, qué quiero causar, cómo quiero llegar, quiero que lloren, quiero que se rían, quiero que reflexionen, quiero que guarden silencio, quiero que les duele el estómago, ¿qué es lo que quiero hacer? Esa es una intención, la intención que tiene el autor cada vez que va a escribir. Entonces lo tengo claro, ya lo he planificado y uno dice, no hablo de este capítulo en específico, por ejemplo, del corte mariposa, que nos está aclarando Juan Carlos. No quiero hablar porque lo considero sumamente sangriento, pero de pronto sí quiero hablar de él porque ahí está una vez más reflejado cuál era, entre comillas, el problema que tenía este hombre y que lo lleva a cometer tantos crímenes. Ahora, podría ser un análisis de qué tan narrativo y tan exacta es la descripción de Mario Mendoza frente al hecho histórico, frente a lo que ocurrió. Ahí podría haber, hay momentos en que a veces uno se pierde, sobre todo cuando hay adaptaciones de libros, que uno se pierde y no sabe uno si realmente eso sí pasó o no pasó, o es que de pronto el autor del ensayo, después de haber basado su escrito, que es lo que le pasa a uno, por ejemplo, con las adaptaciones para televisión o las adaptaciones en cine sobre un hecho en particular, quien escribe el guión o quien escribe el texto en particular también le da vuelo a su imaginación y entonces dice, no, eso no pasó. Pues todas las veces le sale uno ahí en el registro de videofilm o de producción
de video, le sale esto está basado en tal libro, pero no, los hechos no se ajustan totalmente a la realidad. Entonces uno sabe que hay exageraciones o que se minimiza la característica del personaje. Ahora volví a ver, no volví a ver porque yo nunca había visto, yo no soy así como mucho de novela, pero en estos días que se le han pasado, digamos, pasando muchas novelas, vi a Rafael Orozco. Y entonces, pues me llamaba la atención el personaje y los personajes, y yo pues me acordé que de verdad a Rafael Orozco lo habían asesinado. Y en la novela lo plantean como un lío de faldas, pero la situación real, según dicen por ahí, porque tampoco pues me acabo así, pues tampoco lo he buscado como, ay, como venga, hago la investigación. Dicen que él en los viajes, como a veces los músicos tienen la oportunidad de viajar al exterior, les servía el tema de traer dentro de los instrumentos dineros propios de grupos de narcotraficantes o de actividades ilícitas y metían los dineros, y cuando llegaban acá, pues apenas pasaban por aduana, pues como eran instrumentos, ¿quién se va a poner a abrir un bongo o quién se va a poner a abrir una trompeta y que dentro de la trompeta le metan allá el tema de los billetes? Y parece que sí venía dentro de los equipos, según dice una información de prensa. En esto me puedo quemar porque no tengo certeza, y que esa es realmente la situación. En la novela lo plantean como que una de las mujeres de uno de los narcotraficantes del momento se pone muy celoso y define quitarlo del camino porque se metió con la mujer, o con la mujer que amaba, o la novia, o lo que fuera. En todo caso, ahí es cuando uno tiene que tener muchísimo cuidado al referirse al caso específico, y hay que profundizar un poquito y pues buscar la argumentación necesaria, porque sobre todo son temas que la opinión pública en general conoce y uno podría faltar a la verdad. Entonces, por eso es que me siento previamente a planificar y a buscar información que no me haga caer a mí en desgracia con mis lectores. ¿Sí? Entonces es muy importante ese ejercicio. Entonces, como estructura de ensayo, una introducción que convenza, y ahí tienen que buscar cómo empiezan a escribir ese ensayo. Adelante Alexander y adelante Brian. Primero Alexander y luego Brian. Alexander, ¿vas a decir algo? ¿O se quedó la manito ahí? No, profe, qué pena, dejé la manito arriba. Ah, tranquilo. Brian, ¿su merced quería hacer algún comentario? Profe, una pregunta. ¿Cuántas páginas lleva este ensayo o es libre? Es totalmente libre. Lo que me interesa es la calidad de la propuesta, ¿sí? Es que el mismo ensayo no tiene una extensión definida. Entonces no podemos ser incoherentes con la característica del ensayo. Entonces, no puede uno decir, no, es que es un ensayo de 5 páginas. Y si mi propuesta tan chévere la hice en 2 cuartillas y media y ahora lleno de carreta para contar 5 páginas, ahí se daña todo. Entonces es preferible que, como el ensayo es un escrito que no tiene extensión, no fijarse en cuánto dura. Brian Duarte. Gracias, profe. No, sí, señor, a tus órdenes. Brian. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Profe, este ensayo tiene que ir estructurado todo en prosa, o sea, siempre que rime, pero así va todo el ensayo. No tiene que rimar. El verso es el que rima. La prosa no rima. Entonces no te preocupes por la rima. Es apenas que yo hice la mención de que es en prosa. La prosa nunca rima. Esa es la primera parte. ¿La segunda cuál era? Brian. Sí. No, era solo esa pregunta. Ah, ok, sí, señor.
María Isabel, adelante. Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto cuando va en la estructura del ensayo por ejemplo, se referencia a un hecho. Digamos, es que no sé cómo plantear la pregunta. Cuando yo hago un ensayo, pero es que el ensayo me lo piden más desde una temática teórica, por ejemplo, nos dicen tiene que ir referencias de autor de libros o de la investigación que hayan hecho, la consulta. Digamos, ¿en eso habría diferencia en los ensayos? ¿Y cómo se haría, por ejemplo, en el momento de hacer esa referencia, ¿no? Porque generalmente, pues, a mí me ha pasado mucho y es que me molestan cuando dicen no referenció bien. Entonces, ¿cómo se referencia en un ensayo? Si el ensayo tiene una referencia bibliográfica apenas, la bibliografía va debajo del ensayo. ¿Sí? Apenas termina, tú haces las citaciones bibliográficas. Si son más de 5, más de 6, puedes recurrir, por ejemplo, a cada vez que vayas haciendo acotación a las temáticas propuestas por otros, entonces vas poniendo 1 y cuando terminas tu ensayo dices fulano de tal, libro tal, ¿sí? Con toda la metodología APA. Entonces, ¿cuál es la metodología APA? Tiene uno que dar el nombre del autor, tiene uno que dar el nombre de la obra, tiene uno que acotar la edición, el año en que se hace la edición y después puede dejar, digamos, páginas interiores. ¿Por qué tiene uno que hacer eso? Para que quien busca el soporte temático lo busque fácil, ¿sí? Y no haga como en Google cuando uno está buscando si el texto está plagiado, porque la frase que yo le pongo al motor de búsqueda de Google puede estar similar en varios libros, en varios documentos, y entonces me lleva a mí a uno que aparece allá primero, que es el que más cercanía tiene, y uno dice, brutos, pero si este texto tiene como, no sé, como 200 páginas o 50 páginas o 100 páginas, ¿dónde voy a encontrar supuestamente el plagio? Solo los identificadores de plagio lo logran y entonces lo llevan a uno específicamente a mencionarle qué es. Pero en este caso, la citación no tiene esa finalidad, tiene la finalidad de que después de que termina el ensayo, ahí se empieza a dejar la bibliografía con una ceñita de un 1, un 2, un 3, un 4 y ese numerito se lo pones específicamente al texto. Ahora, si haces la citación exacta de lo que dice el autor, debes tener muchísimo cuidado y citar el párrafo, la frase o la oración del autor entrecomillada y luego hacer referencia tú a como dijo el autor o quien expresó o fulano de tal que aseguró con respecto a esto que, y acto seguido, después de haber cerrado comillas, tú empiezas a escribir lo tuyo, ¿correcto? Entonces, esa es como la pregunta con respecto a las referencias bibliográficas. Habías empezado, solamente tu preocupación es la referencia bibliográfica porque me da la impresión de que tenías otra duda. Sí, profe, no era lo de la referencia bibliográfica, eran las dos, era esa parte. Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces, ustedes tienen la tarea de escribir un ensayo y no quiero que la vayan a confundir con una reseña. La reseña es distintísima al ensayo. La reseña es un resumen del libro, una enumeración de personajes y un comentario final, porque quien reseña también tiene la opción de comentar.
No, aquí es que ustedes, por eso fue que yo les dije que era su libro del corazón, su libro amado, el que llevan siempre en la cabeza, el que les enseñó algo, el que les ayudó a cambiar la vida, el que marcó su vida, el que luego de haber leído eso, por lo menos tomó la decisión de hacer otra cosa, no sé, algo que sea muy llamativo para ustedes. No se trataba de un libro nuevo, porque el libro viejo es como cuando uno tiene una almohada y ya la tiene amansada, uno sabe que como acomoda su almohada, le da aquí 3 o 4 golpes y la acomoda así sea la almohada vieja, pero con esa es con la que uno duerme bien y uno sabe cómo se la pone en el cuello y cómo no amanece tieso al día siguiente. Con una almohada nueva uno no le conoce cómo es la cosa, entonces más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Claro, la dinámica de esto es que leamos muchas cosas, que contemos mucho de esos libros para que sus compañeros se atrevan a leer, para que se acerquen a la experiencia de la lectura, para que dejemos de ser los colombianos promedio que solamente leemos 1.3 libros en el año. Es que no nos están pidiendo que nos leamos, yo no sé, el libro más confuso, más gordo y más extenso que uno en la vida pudiera llegar a pensar que no lo va a terminar jamás. Ahora, la gente hace mal cuando empieza a leer, de pronto el colegio tiene la culpa. Y la primera experiencia de lectura que tiene uno es, no, léase el Ramayana o léase el Mahabharata. Y uno, Señor Jesucristo, María y José, ¿y esto qué traduce? Y entonces está uno apenas en segundo bachillerato o en tercero y no le coge amor a la lectura. Alexander, adelante. Profe, yo nunca pude con el Quijote de la Mancha. Me parece una cosa horrorosa. Y con 100 años de soledad, que me perdone Gabriel García Márquez, es muy difícil. ¿Cómo puede uno cogerle amor a la lectura si uno no sabe en qué tiempo está? Si va para adelante, si va para atrás, si eran los buen día o si eran los otros. Y entonces uno dice, aparte de que no le entiendo al autor qué es lo que quiere decir y lo voy a encontrar en el último renglón, entonces uno se salta el libro y quiere llegar a la última parte, pero igual tampoco entendió. Entonces, así no es. El amor por la lectura debe ser porque a mí me gusta, porque a mí me llama la atención. Aquí todo lo estamos haciendo porque nos gusta, nada por obligación. Entonces yo no les dije, no, es que mire, tienen que leerse El arte de la guerra. El arte de la guerra es un librazo, pero no a todo el mundo le llama la atención eso. Hubo una chica de psicología que me dijo a mí, mire, profe, yo hace rato que no leo literatura. Le digo, ¿pero lees? Me dice, sí, leo. Y leo una cantidad de libros que tienen que ver con la salud de las personas, con una muy buena manera de acercarse a consumir alimentos para que el organismo tenga lo bueno, esto, aquello. Y le digo, pero es que así es que uno empieza a agarrarle amor a tener un libro en la mano porque le está dejando algo. Es que uno tiene que sentir en el libro la compañía. Por eso es que otra chica también había dicho, es que es el placer de pasar una hoja, es el placer de que mi libro es mío y le puedo hacer allá una anotación. Mi libro de Ser amigos para ser amantes de Nelly Rojas tiene 457,000 observaciones en lápiz y tiene el año en que se las escribí, porque, bueno, ya dejé de leerlo, pero hubo un tiempo donde yo obviamente me cuestioné muchísimo y yo dije, pues yo les conté a ustedes que yo me separé, yo duré 25 años con la misma persona, estuve 9 años de novia y luego 17 de casada y creí haberlo dado todo en esta vida. Y mi matrimonio se acabó y yo dije, ¿cómo así? Y se acabó. Y empecé a entender que cuando las cosas terminan, no es ni por culpa del uno ni por culpa del otro, es que los dos pusieron de su parte. Que no es que yo sea la media naranja del otro, no, él es tomate y yo aguacate, porque tenemos la posibilidad de ser distintos. Y cada vez que me encontré con una psicóloga que me ayudaba a entender
por dónde era que a mí me había ido mal, por dónde había fallado. Yo no buscaba culpables, yo lo que buscaba era tranquilidad para mi alma y decir, listo, me voy de esta relación con la satisfacción del deber cumplido. Y en esa condición me dice esta psicóloga, leas el libro que yo escribí. Se llama Ser amigos para ser amantes. Y ahí empecé a leer ese libro. Y lo he leído varias veces. Y cada vez que lo leo tiene una lectura diferente. Por ejemplo, un cuestionario que tiene que normalmente uno lo hace, pero como para sacar este dedo así de grande y enchufárselo en el ojo allá a la otra persona. Y resulta que no, el cuestionario está hecho para que yo responda en los calzones del otro. ¿Qué hice yo para eso? Entonces, así es como uno va desarrollando una postura crítica, donde yo digo, esto me sirve para esto, o sea, este libro me enseñó aquello, o este libro yo lo guardo en el corazón porque es que de verdad que cambié, vi la vida de una manera diferente y yo se lo quiero compartir a mis compañeros. Entonces, si hay 60 libros, que sepamos de 60 libros y nos animemos a leer. Habrá un tipo de literatura que no nos guste, por ejemplo. Al que le gusta la novela, no le gustan los libros de autoayuda. Al que le gusta, y los libros de autoayuda pues no están mal calificados, pero sí hay quienes escriben y quienes critican libros que les parece que los de autoayuda son muy malos, pero a mí me parece que Walter Rizzo es una maravilla. Y me parece que los psicólogos que se han puesto a escribir libros para decirle a uno, mire, es más fácil de lo que usted pensaba, sálgase de ese rollo. Mayotic, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Discúlpame. No, profe, es Jacqueline, qué pena, lo que pasa es que no cambié el ID. ¿Sí ve cómo me Discúlpeme. hacen hacer el oso? Y yo es que, No, Mayotic, discúlpeme, imagínese qué pena, eso. profe. No, Ya su lo merced cambio. linda, es que lo que pasa es que a su merced la llamo como no es, y eso es un atentado. ¿Su merced quería hacer algún comentario? Adelante. Sí, profe, quería preguntarle nuevamente cómo se llama el libro que estaba sugiriendo ahorita. Ah, el de Ser amigos para ser amantes, de Nelly Rojas. Profe, era eso. Ok, Muchas bueno, gracias. muy bien. Entonces, ya sabemos que no vamos a agotar toda la temática, que no nos vamos a aparecer a la reseña, como quien dice, no vamos a hacer un resumen. Aquí lo que vamos a proponer es críticamente lo que yo pienso. Entonces, la introducción tiene que ser una introducción muy fuerte. Eso sí, ya ustedes verán dentro de sus habilidades para la redacción cómo quieren entrar. Porque es que el primer párrafo tiene que ser contundente desde el punto de vista que yo tengo que garantizar que esa persona que empezó a leerme lea hasta el final. Entonces, ustedes no pueden dejar lo más bonito para el final, que es un error. Específicamente es un error. Es un error cuando yo escribo así. Si ustedes quieren conquistar a sus profesores a partir de los ensayos presentados, entonces láncenla de una. Su idea más fuerte, que es sobre la cual quieren desarrollar todo ese ensayo, bótenla de primerazo, porque así es como van a entrar a convencer. Esa introducción tiende a convencer. El cuerpo es el menos difícil de todos, pero no se repitan. Si en el párrafo, digamos que tiene 10 párrafos, si en el párrafo 1 plantean una cosa, en el 2 otra, en el 3 otra, en el 5 otra, pero vuelven al 6 y quieren repetirlo del 1, no se devuelvan. Eso no es chévere cuando uno escribe. No se devuelvan, o sea, a cada argumento pónganle moño y ciérrenlo y sigan lo que sigue, lo que viene. De esa manera pueden desarrollar un cuerpo. El cuerpo o el desarrollo es como la fase argumentativa de mi propuesta inicial, que es lo que denominamos introducción. Y luego, en el tema de la conclusión, yo estoy ratificando lo que dije arriba. ¿Sí? Ahí pueden votar otros argumentos de otras cosas, pero necesariamente esa es la estructura. ¿Encuentran una diferencia entre la reseña y entre el ensayo? ¿Sí?
¿Es claro? Yo tengo una inquietud. Señora. ¿Qué tan cierto es que en la introducción se menciona someramente lo que va a abordar en el ensayo? No es someramente, es directo, al grano, ¿sí? Por ejemplo, alguien que me ayude con algo que quiera plantear. Entre otras cosas, perdóname, Jacqueline, ¿tú ya me dijiste lo que me ibas a decir? No, ya ibas a preguntar. No, Sí, en Jacqueline, cuanto adelante. a la pregunta que hizo, en cuanto que teníamos claro que era una reseña y que era un ensayo, entonces mi aporte es que una reseña es la parte crítica que uno puede hacer sobre algún tema en específico. Y un ensayo, un ensayo y una reseña es un resumen de algo que específico también. Exactamente. El resumen es la reseña y el ensayo es netamente crítico. Entonces, para volver a ti, María Isabel, digamos, alguien que ya quiera, podemos hacer este ejercicio, si quieren. Ya todos saben cuál es su libro. ¿Ya empezaron a escribirlo? No Sí, empezaron. Sí empezaron a escribirlo, no han empezado a escribirlo. Bueno. No. No. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. No, profe, la verdad aún no. Van a dedicarse 3 minutos a escribir el primer párrafo de su ensayo. Y recuerden que tienen que ser contundentes. Ahí tienen que convencer. O sea que es como si entraran, por ejemplo, a una pelea de boxeo, ¡pum! Entran con el golpe más certero. Tenga su patadón para que lleve para la casa. Y entonces es algo muy fuerte que ustedes quieran decir, algo que es absolutamente impactante, algo que es lo que a ustedes los motiva a decir, ¡buah! Este es mi librazo porque mi librazo es, a ver, Juan Carlos, ¿tu libro es cuál? Por ejemplo, Juan Carlos Plazas. ¿Tu libro es cuál? Tu libro, el que elegiste. El que yo elegí la Biblia. Tú elegiste la Biblia. Entonces, en Sí, este señora. momento, por ejemplo, vas a decir por qué quisiste elegir la Biblia. Ok. Básicamente todos nos regimos, lo ponemos en una manera donde todo artículo que nosotros compramos para nosotros, un televisor, un computador, lleva un manual de uso, ¿sí? Si nosotros supiéramos que el manual de uso de nosotros o el manual de vida es la Biblia, lo leyéramos no metiéndole una parte teológica, sino una parte más pues, razonable, nos daríamos cuenta que es un muy buen libro que nos puede ayudar a cambiar la vida a cada uno. Porque es un libro en el cual nos enseña a ser mejores personas, tanto es primero quererse a uno mismo para aprender a querer a los demás. Es dar más por los demás para asimismo tener uno para uno, porque pues es lo que dice el libro. Y pues es un libro en el cual nos enseña, pues me ha enseñado a mí que Dios no es una religión, sino es una relación en la cual yo puedo tener una relación con Dios sin decir yo soy de tal religión o es que yo tengo la verdad, porque la verdad absoluta nadie la tiene. Es realmente saber que lo que está ahí escrito es inspirado por Dios para redarguirnos a cada uno de nosotros. ¿Cuándo te das cuenta, Juan Carlos? Perdóname y perdóname porque de pronto me puedo meter en el rancho. La idea no es esa, hasta donde se pueda. Pero Sí. ¿cuándo te das cuenta tú que la Biblia para ti fue importante? En el momento que cambió mi vida, en el momento en el cual uno piensa que uno es
buena persona porque pues de pronto uno no roba, uno no mata, uno no hace cosas, pues digamos, de lesa humanidad, ¿no? Pero realmente hay situaciones en las cuales nos volvemos malos, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces es saber que todas esas situaciones en las cuales nos envuelven en el día a día, por decir, si te enseñan a ti a decir no mientas, porque el mentir es un pecado, de por sí te están haciendo un bien porque la mentira que nos lleva a otra mentira y a otra mentira y eso va desencadenando un montón de cosas que no podemos imaginar. Si Correcto. si te enseñan, honra a tu padre y a tu madre para que seas prosperado, pues nos está enseñando también a ser mejores personas porque pues si no honramos a nuestros padres, si nos enseña también en donde podemos ver que dice que debemos de estar con una sola persona como pareja, donde los dos son uno solo cuando desde un momento a otro adquieren ya el compromiso ante Dios cuando se casan, porque tenemos que ir buscando por la vida cariño o amor o a otras cosas con otras personas ajenas que no son nuestra esposa o un amante para no darle tanta vuelta a la situación ahí. Claro. Cuando nosotros vemos que en esas tres situaciones que yo ya he planteado, no robo, no mato, pero sí miento y sí le estoy robando a la gente y matando, porque le robo sueños, ilusiones a alguien, le estoy matando también anhelos a la gente de querer tener algo cuando yo le digo una mentira. Claro. Entonces nos damos cuenta que es un buen libro en el cual si nosotros lo leemos razonablemente, nos vamos a dar cuenta que cambia vidas. Lo digo por experiencia propia, lo digo por experiencias de muchas personas a las cuales es un libro que les ha cambiado la vida. En el libro hay citas bíblicas en las cuales, pues ahorita pues me coge fuera de base, pero hay una cita bíblica que dice que toda la palabra fue inspirada por Dios, dada a los hombres para redarguir. En esto, todos los que creemos en Dios y pensamos que existe un Dios, podemos leer el libro y darnos cuenta realmente que esa es una palabra que Él nos da a nosotros para ser mejores personas y cambiar nuestras vidas. Perfecto. Entonces, ahí hay algo que para ti es importante y es ese momento de cambio, ¿sí? Yo estaba tratando mientras tú hablabas de redactar algo, obviamente eso no tiene nada que ver ni con la vida de Juan Carlos, ni yo sé nada de Juan Carlos, ni nada, pero algo así como por este estilo. Si hubiera sabido que el mentir que se volvió algo sistemático en mí, que esta práctica me arrebató los momentos más importantes y felices de la vida. Y ahí sigo. O sea, uno empieza como, uy, a ver, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Y qué más va a decir? ¿Qué más va a decir? Es el momento, la introducción es el momento de enganche con mi lector. Y lo que ustedes tienen que hacer es atrapar a ese lector. Entonces, ese es el desafío. ¿Por qué ese libro que ustedes consideraron? Por ejemplo, ahí estoy viendo a Gladys. A Gladys no la mata ninguno, pero a Gladys, ella va a tomar un libro que le pareció, o sea, que de todas maneras deja algo. Entonces, en ese deja algo del túnel de Sábato, ¿cierto? Es el túnel de Sábato. En el túnel de Sábato, ella vio que había tal cosa. Entonces, ella puede decir, hasta el momento a mí ningún libro me atrapa o algo así por el estilo y uno dice, uy, pero esta niña ¿para dónde va? Y empieza contundentemente a plantear por qué ese libro es. Lo que yo quiero es que ustedes impacten a partir de su escrito y que no se les olvide jamás que el ensayo está hecho es justamente para cautivar al lector, para convencer, para quitarle unos segundos y que sobre todo sus profesores más adelante, cuando ustedes escriban, no empiecen a hacer esto. Es que a veces hay una práctica muy
y reflexiva por parte del profesor, y el profesor empieza, y pasan, y uno dice, uy, es que fue que tomó un curso de lectura rápida de Nippler. Pues es que no leen a profundidad, y como no leen a profundidad, me dicen, pero yo qué voy a leer si llevo 15 años de profesor, 28 dictando la misma materia, y entonces pues aquí no hay nada nuevo, sí, más o menos esto, nota 3,5, no, yo no quiero eso. Entonces quiero que enganchen, que de una vez, cada vez que van a escribir un ensayo, convenzan. Catherine me había levantado la mano hace, hijo de 1857 años, y no sé quién más había levantado, María Isabel de nuevo, ¿sí? Entonces, Katy, adelante, Chinita, y María Isabel después. Ok, profe. Pues mi libro es Satanás de Mario Mendoza. Yo lo iniciaría como indicando que es una novela escrita por un autor colombiano donde nos relata la historia de un ex No se escucha. militar de guerra. Pero yo no empezaría así, Chinita. Yo empezaría con algo bien crudo. Nunca supe, hasta que leí este libro, nunca sabía qué era la práctica del corte de mariposa. Y uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esto de la mariposa? Claro, no vas a empezar así, pero no vas a empezar por lo corriente, porque si no, entonces empieza... No, la idea no es bostezar frente al texto, la idea es hacerlo muy agradable. O sea, el ejercicio del inicio es el desafío más grande que tienen en ese ensayo. De ahí en adelante, el cuerpo, pues terminarán de convencer, y el final donde argumentan y convencen a partir de lo primero que plantearon. ¿Quién dijo por allá, profe? Yo, profe, no suele tornarse muy, qué pena, no suele tornarse, digamos, con una introducción así, digamos, por ese estilo, un poco amarillista. No, es que todo depende del lenguaje que selecciones. O sea, no se trata de, digamos que no empezaría así, pero para hacer más gráfico el caso, ¿sí me entiendes? O sea, lo que quiero decir es que debe ser impactante, que debe ser algo que atrape al lector. Pues yo no voy a decir, no, pues entonces le hacen el corte mariposa, le abren el esternón, le sacan las vísceras y entonces ahí lo dejan hasta que fallezca. No, pues no, porque sería falto de elegancia, pero con algo que sea contundente. Lilibet había levantado la mano. Sí, señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas, Chinita. Bueno, el libro del que quise hablar se llama Los ojos de mi princesa. Es de Carlos Cautemot. Y pues, ¿por qué este libro? Pues la verdad, a medida que he ido creciendo, de pronto cuando lo leí era muy joven, ¿sí? Pero luego ya se va asociando y se va aprendiendo a medida de que uno de pronto vive el amor. Y normalmente idealizamos a la persona que amamos, la idealizamos y hacemos de esa persona como un mundo perfecto, como un ser perfecto, ¿sí? Y no nos damos cuenta de los defectos de esa persona, y a veces no nos damos cuenta del daño que nos está causando esa persona, así sea a nivel psicológico, sea a nivel físico, porque solamente vemos esa idealización que hicimos de esa persona. Aparte de ello, este libro toca el tema de la pornografía, que normalmente cuando se va creciendo en una época de la adolescencia, muchos chicos sienten la curiosidad de ir a la pornografía, ¿sí? Personalmente nunca me gustó, ni ahorita ni nunca me gustó, y él relaciona como él en el libro hace la relación de la pornografía con
con su espiritualidad hacia Dios o las creencias que él tiene hacia Dios y repudia la pornografía, ¿sí? Por los valores que aprendió en su casa y aparte también por el afecto que tiene hacia Dios. Aparte también, también admiro la forma en cómo a pesar de él ser adolescente, es capaz de confiarle a su madre lo que le pasó y lo que él estaba sintiendo en ese momento y ve a sus padres como una figura de autoridad y con respeto. Ok, o sea, estás planteando lo que pasa con tu libro, ¿sí? Ok. Pero no tienes una duda específica con respecto a la introducción. Pues no sé, creo que tengo muchas ideas, pero la verdad no sé cómo empezar. Eso se soluciona haciendo el ejercicio de planificación de texto con tu hoja en blanco. Entonces, eso puedes empezar por ahí. María Isabel y Alexander Sánchez. Profe, yo quiero también participar, pero es que yo ya tengo más o menos redactado el primer párrafo, no sé si lo pueda leer. Yo también. Profe, María Jacqueline. Ah, ok. No, perdón, no fui yo. Mi nombre es María Forero. Es que estoy trabajando, profe, y también estoy poniendo cuidado en la clase. Sí, ok, sí, ya. Bueno, léelo entonces. O sea, pero es que habían otras personas que iban antes que yo, pues no sé, pues Sí, para sí. respetar el orden. Sí, vamos a respetar el orden porque entonces aquí es que no sé, como dice 6 participantes, para no levantaron generar la mano. Entonces, pues, voy con con Mayra Isabel. ¿Mayra o María? Mayra. Pues yo escribí algo, mi libro se llama Momo, entonces dice así: Momo y Mayra, niñas, mujeres, silencios que cobijan maneras de ser y de salvarse. Es así como Michael Ende quiere presentarnos en las experiencias de Momo, una pequeña niña que mira la realidad con un tinte fantástico y desde ahí se transfiguran experiencias, lugares, personas y pues ahí voy redactando. Pero digamos es como... Bueno, ahí lograste con el Momo y con Mayra empezar a llamar la atención porque estás generando una expectativa. Eso está bien. Entonces continúa por esa línea. Seguramente volverás nuevamente a corregir, pero como empezaste bien. Lo que importa es que tu texto atrape, ¿sí? Desde la introducción. Ok, Jacqueline, en el orden en que aparece aquí en los que tienen la manito levantada. Sí, señora. Mi texto es del amor y otros demonios. Dice así: me sorprende la ignorancia de aquellos tiempos en donde la mordedura de un perro recluye a una niña en lo profundo de un convento, sumergida entre exorcismos, posesiones demoníacas, verdades y mentiras de la religión, la locura y el nacimiento de un amor trastornado por la religión. Ok, muy bien. Esa tiene fuerza. Tiene fuerza. Muy bien. De acuerdo, Estás haciéndolo gracias. bien. Bueno, Lilibet. No, perdón, profe, se me quedó la manito arriba. Yo Ok. sí quiero, pero no sé cómo Profe, sacar la ahora sí, ya. manito. Tengo aquí en la lista a Viviana López. Van levantando la manito, chinitos, que voy aquí en una lista para poderles dar a todos en el orden en el que están. Viviana. Hola, profe. Hola, buenas noches a todos. Sí, señora. Viviana, adelante. El libro, el mío se trata, es del alquimista. Este libro dice, o sea, es un pastor y él sueña con ciertas ubicaciones del tesoro, pero en realidad este libro, más que un sueño, le habla a uno es cómo alcanzar las metas y cómo arriesgarse hacia la vida para conseguir esos objetivos. Pero no sé, ahí
¿Y por qué se llama El alquimista? Porque él obviamente él tiene que pasar por varias, por decirlo de alguna forma, como etapas o algo así. Pues tienes que buscar qué es lo que más te atrapa a ti, o sea, qué es lo que más te convence de todo eso para poder empezar esa redacción de pronto con algo muy contundente a partir de lo que a ti te parece más contundente. Es que es de un tesoro, supuestamente, ¿no? Entonces busca alrededor del tesoro qué es lo que a ti te llama la atención. Ok, profe. ¿Qué podría? A ver, uno siempre que le va a escribir a otro, tiene que pensar en cómo estarían esos otros pensando acerca del tema, ¿sí? Es decir, a mí me interesa quién es mi audiencia y en qué estaría mi audiencia. Por ejemplo, tienes una audiencia, la mitad son ingenieros y la mitad son psicólogos. Esa mitad de ingeniería, los ingenieros son prácticos, van de una vez al número. Ellos son de ciencias exactas, ¿sí? Son de procesos. De pronto pedirían exactitud en el planteamiento, no sé. Los psicólogos son de ciencias sociales. Los psicólogos, 1 más 1 les da 3. Entonces, tienes un auditorio que es disímil y todos tienen un auditorio que es disímil. Aquí, pues, digamos que la idea es subir o poner esas argumentaciones en manos de todos cuando estemos haciendo las exposiciones, ¿sí? Pues el pretexto es vivir esta asignatura de comunicación oral y escrita con una finalidad, y la finalidad es que por lo menos tenemos que salir claros con el ensayo y tenemos que agarrar uno que otro tip para poder empezar a escribir y dejar la timidez frente a la escritura. Pero ese es el objetivo. El pretexto son los libros que aman, porque es el tema más cercano. Entonces yo sí tengo que plantearle, por ejemplo, yo diría de Ser amigos para ser amantes, que todo el mundo tendría que leerlo para desmitificar las relaciones de pareja. Entonces, ese sería mi objetivo, escribir para desmitificar las relaciones de pareja. Lo primero que dice Nelly Rojas es que uno no es una media naranja y una media naranja con el ser que ama. Uno es totalmente diferente. Él puede ser piña y yo aguacate. Porque cada uno tiene que tener una esencia y las relaciones que perduran porque cada uno es lo que es y uno no está buscando parecerse al otro. No, yo soy quien soy y a mí me respetan ser aguacate y me quieren como aguacate y les gusta el verde de mi aguacate y les gusta lo cremoso de mi aguacate, y en mi relación eso es lo que le llama la atención a piña para compartir el resto de su vida conmigo, pero sin descalificaciones y sin una cantidad de cosas. Entonces, cuando yo desmitifico el amor o la relación de pareja, más exactamente, puedo llegar a un buen Pereira con ese planteamiento de ese ensayo así. Ya. Bueno, bien. Vale, señora. Gracias, Alexander Sánchez Torres. Sí, señora. Bueno, pues yo ya hice la introducción y la introducción me quedó así. En el libro de Mario Mendoza, Buda Blues, se ve reflejada la realidad que se vive actualmente en la sociedad, que ocultan situaciones, problemas o cosas que de verdad pasan en el mundo. Que de verdad pasan en el mundo. Personas muriendo de hambre, sin un techo, niños sin educación, pero encontramos individuos en el mundo que piensan que está mal y no se dan cuenta que detrás de uno pueden existir varias personas en peor estado. No valoran lo que tienen, piensan que es poco y cuando lo pierden se dan cuenta que tenían grandes cosas que ya no pueden tener. La Cosa, un título raro en donde se refiere a que todo alrededor de la sociedad se basa y está diseñado para mantenernos alejados en una mediocridad afectiva, moral, política, intelectual y física. ¿Por qué se llama así el libro de Mario Mendoza? O sea, el libro de Buda Blues, pues eso se entiende casi en los últimos capítulos, porque cuando Esteban, uno de los protagonistas del libro, estuvo en la cárcel, él conoció a un Buda, que fueron los que le dieron como una enseñanza,
En el último capítulo, a Vicente, Vicente conoció a un señor que se llamaba, creo que era Marcos, que él era bueno, compositor de música blues. Y él decía que ahí era donde encontraba la tranquilidad, que encontraba como reflejado que se podía salir adelante sin necesidad de otras cosas. Entonces, desde ahí él comenzó a llamar el último capítulo Buda Blues, que unía tanto al Buda como al blues, que eran los que les ayudaba a ellos a verse que el mundo se podía, o sea, que los problemas y eso se podían sacar y seguir adelante a partir de estudio, de libros, cosas así. Y es que yo no conozco el libro. De alguna manera, el Buda, o sea, los principios del budismo aparecen ahí. No, él solo hace al Buda referido frente a un personaje, pero en sí el libro trata de, digamos, él menciona mucho la cosa, pero para la cosa él es como por decirlo así, la sociedad. Entonces, los dos primeros capítulos lo que habla es sobre una guerra pues bueno, principalmente porque Mario Mendoza, él dice que él le gusta narrar cosas que ya sucedieron en la historia, cosas reales. Sí. Entonces él decía que, digamos, en el primer capítulo hablan sobre que la cosa hicieron una organización, que esa organización lo que hace es que iba en contra de la cosa, o sea, de la sociedad. Pero eso se comenzó, fue de una persona que era muy estudiada, de una persona que leía muchos libros. Pero entonces esa idea, ellos no la trataron de cambiar la sociedad, sino combatirla con guerra. Era algo que lo financiaba el narcotráfico, lo financiaba la guerrilla. Hasta cuentan cómo Pablo Escobar estuvo ahí involucrado financiando. El eje central es la sociedad. El eje central es la sociedad y sus enfermedades, ¿sí? Sí, exactamente. Yo empezaría por la sociedad. Sí, señora. Sí, pues digamos... Yo empezaría por ahí, sí. Digamos, por eso yo hablé como, digamos, de la situación que se vive actualmente. Y pues por eso lo de los problemas que están causando eso. Porque pues en sí el título lo puse fue la cosa en la sociedad. Ok, perfecto. Ok, sí, yo empezaría por la sociedad. Sí, pero pues es decir, está bien. Obvio, pues hay que, digamos que al principio para mí no fue muy claro entender, pero pues puede ser una técnica, ¿no? Tendría que leer y finalmente hasta entender de qué se trata. Sí, porque digamos más adelante, pues ahí yo descubrí, o sea, bueno, pues traté de explicar qué era lo que sucedía, como con ejemplos del libro, digamos, es que, digamos, Vicente decía esto y opinaba sobre esto, y o sea, ahí como haciendo como aclaración de lo que pasaba y como por qué ellos trataban de la cosa. Ya después se da cuenta al final que pues salió un cambio muy drástico que no era solo con guerra, y pues ahí se dan los ejemplos de la gente que murió y todo eso, digamos Galán y todas esas personas, que todo eso lo escribe en el libro. Correcto. Tienes un tema muy, muy, muy rico. Bueno, es que la cabeza de Mario Mendoza también da para hay mucha riqueza en todo su planteamiento. Sí, ¿no? sí, señora, digamos, Mario Mendoza en una entrevista, él decía era eso, que digamos por eso a él le gusta escribir así, porque él piensa que él se considera más un narrador, porque son cosas que le han pasado a él y que ha vivido. Digamos, él decía... Es un contador de historias, sí. Sí, digamos, él decía que en el libro de Buda Blues, la parte de la cárcel, él la vivió, porque él alcanzó a estar en la cárcel precisamente allá, entonces él vivió esas experiencias y ahí fue que donde sacó como los puntos de vista y pues por eso él cada día como que se involucra más a eso, digamos, con el nuevo libro, el de Aquelarre, que trata también básicamente de Aquelarre, ajá. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ok, perfecto. Bueno, gracias, Alexander. Jordanier, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, mi libro es Mi historia de Michelle Obama. Una experiencia como la primera esposa afroamericana de un presidente de los Estados Unidos. Obama se ha forzado durante décadas en ser algo más que una esposa de un deslumbrante político. Cuenta que incluso fue reacia a que su esposo se lanzara a la presidencia y aunque Barack nunca le pidió que renunciara a su trabajo como administradora de hospitales, ella decidió hacerlo para apoyar a su esposo y construir un nuevo proyecto familiar.
Dice, así va mi ensayo, profe. Ok, ¿y qué es lo que más admiras de ella? Que a pesar de todas las adversidades y pues como todos sabemos que el racismo en los Estados Unidos es muy fuerte, han podido seguir adelante en medio de todas las adversidades que les ha tocado pasar. Ok. Yo, por ejemplo, empezaría definiendo lo que es ella, yo, ¿sí? Para atrapar, porque pues obviamente pues, todo el mundo la conoce, pero no muchos han buscado información de Michelle Obama, ¿sí? Todo el mundo sabe que fue la esposa, fue la primera dama y con una gran cantidad de talentos y cosas. Ella, su familia eran todos como de revista, ¿no? Muy bien vestida, eso es lo que todo el mundo sabe, pero nadie sabe realmente quién es Michelle Obama. El hecho de que ella, por ejemplo, se haya convertido en una speaker, eso ha sorprendido al mundo entero. Lástima que la pandemia hizo que su presentación en Colombia se dilatara y pues no la tuvimos en EXMA como conferencista, pero esa parte, o sea, de centrar sobre ella el inicio de la historia me parece chévere. No sé si sea también para ti. O sea, comenzar hablando sobre... Muy fuerte con algo de ella, pese al color de su piel, aunque no sé, la gente la estereotipó como un modelo sacado de una revista tal, ¡pum! Y de ahí en adelante, pues ir como agarrando, ¿no? Es que uno partir, y ese consejo es para todos. La gracia de escribir está para que el texto adquiera ritmo, está en la combinación de frases largas con frases cortas y hacer patrones. Ustedes recuerdan lo que los niños hacen cuando están, digamos, en sus primeros años escolares, que hacen como patrones. Entonces, un patrón sería frase larga, frase corta, frase corta, frase larga. O al revés, frase corta, frase larga, frase larga, frase corta. O frase corta, larga, corta, larga, corta, larga. Cuando ustedes redactan así y ponen más puntos que comas, el texto de inmediato empieza a adquirir fuerza, ¿sí? Profe, digamos, qué pena le interrumpo. En ese caso, hablando, digamos, de Michelle Obama en específico, sé que hace algún tiempo como que hubo cierto debate por lo mismo, por lo que ella apareció en la portada de las revistas más importantes de moda, que es la revista Vogue, o Vogue, no sé cómo se diga, el de los esmaltes. Sí. Ahí se puede, digamos, iniciar con eso, en un sentido Claro. de esto. Claro, porque yo, es decir, sin salirme de la historia de mi libro, yo puedo empezar a impactar con una redacción, por ejemplo, no sé, aguerrida, y empiezo a dar características de lo que es ella. Nunca se dejó vencer por tal cosa. Bueno, no sé, lo que sea de por ejemplo, a ver qué dice acá esta. ¿Por qué decir que espérate, a ver qué dice, es que no dice acá. Socióloga y jurista. Eso la gente no sabe tanto. Convencida de luchar contra la obesidad infantil, de hacer pensar a la humanidad sobre la importancia de hacer ejercicio físico, una cantidad de cosas. ¿Sí? Obviamente, o sea, profe, ¿tú recomiendas entonces iniciar como hablando sobre la... Sí, con ella para que empieces lo de tu libro con ella. Ok.
Sí, pero ya tú sabrás cómo, porque yo no he leído tu libro. No, sí. Muchas gracias. Ok, bueno, listo. Bien. Wilson Hernández. Qué pena, profe, otra vez yo. Qué pena, compañeros. Ni más faltaba, Wilson, bienvenido. Bueno, profe y compañeros, la novela que estoy leyendo es de Paulo Coelho, es una de las 54 más importantes que él ha sacado, ¿sí? Y yo comencé la introducción de esta forma, profe, aunque no le voy a mentir, mientras usted ha hablado con mis compañeros, la he corregido 4 veces. Ah, es que esa es la gracia, esa es la gracia. Muy bien. Los guerreros de la luz tienen claro que la vida es como una caja de sorpresas. Ahí ya está, perfecto, eso ya atrapó. Adelante. Donde se puede desarrollar la capacidad de entender el milagro de la vida. Ser guerreros de la luz nos conlleva a conocer nuestras fortalezas y aspectos por mejorar con valentía y resiliencia. El autor de esta novela, Paulo Coelho, dice, abro comillas, las pruebas más duras de la vida son la paciencia para esperar el momento adecuado y el coraje para no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Esta novela nos transporta a la experiencia de vivir como niños y a sentir como los adolescentes, las experiencias que en la madurez de los 40 nos hace revivir nuestros sueños, llegando al anhelo de una vejez llena de alegría y felicidad, del milagro de la vida y el brillo de la luna, como el brillo de la luna al caer la noche. Muy bien, perfecto. Ahí solo hay que arreglar algunas cositas, ahí en las frases de paso, algunos conectores, pero está perfecto. O sea, ya agarraste, o sea, el hilo. Si corriges, maravilloso, pero empezaste impactando. O sea, de ahí ya queremos seguir leyendo. Esa es la misión. Muy bien. Listo, Cindy Paola. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, yo empecé, es un pedacito, mi elección. Este libro fue basado, el libro es Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Yo empecé, mi elección de este libro fue basado prácticamente en el título, ya que la palabra éxtasis se relacionan emociones y aventuras fuertes. Me pareció interesante, tiene un grado de emoción y complejidad, pues menciona los temas de noviazgo y sexualidad, algo muy común y visible en la sociedad. Es un tema que ha tenido debates desde hace algún tiempo, y no tanto porque sean temas que se ven frecuentemente, sino porque hoy en día la juventud solo busca pasar, entre comillas, un rato agradable, y no tener una relación seria y llena de valores. Voy ahí. Ok. Yo te diría que como ese libro de Juventud en Éxtasis, pues obviamente cuenta sobre todos esos excesos que tienen estos muchachos cuando empiezan a descubrir la sexualidad, a descubrir, entre comillas, la libertad. Y el éxtasis es tan impactante a nivel de definición. Fíjate que, por ejemplo, abrí acá y dice, es un estado del alma en que se experimenta unión mística con Dios por medio de la contemplación y una disminución de todas las funciones orgánicas. Eso es desde el punto de vista de Santa Teresa, pero desde el otro punto de vista dice, estado de la persona que siente un placer, una admiración o una alegría tan intensos que no se puede pensar en sentir nada más. Entonces, fíjate que están diametralmente opuestas las condiciones de éxtasis. Busca en éxtasis o busca en la juventud algo muy contundente para empezar. Y de ahí en adelante ya desencadenas tu ensayo, pero te facilitaría, por ejemplo, entrar, es que lo que quiero es que comprendan que la entrada de un ensayo es contundente, no es cualquier frase. O sea, no es que la obra de fulano de tal y no sé qué, porque así empieza de manera aburrida una reseña. Lo que quiero es que escriban un ensayo y toda la gracia está en la entrada. Ese es el primer impacto, ¿ok? Bueno, gracias. Nilson. Nilson. Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Uno puede hablar en primera persona? No, ¿cierto? Claro, sí puedes.
¿Sí? Ok, Pues entonces lo que tenía... pasa es que todo el tiempo no vas a estar hablando de ti, ¿sí? Pero sí puedes, porque como el ensayo es crítico, ¿sí? Ahí tú lo que vas a tomar es una obra de pretexto, por eso es que no es reseña, porque si fuera reseña tendrías que empezar a tercerizar y hablar de la obra y del autor. En este caso, el ensayo es tuyo y tú vas a proponer algo, entonces sí es lícito que tú puedas decir, me sentí, yo que creía, mi vida cambió y no sé qué, y de ahí si tú te quieres poner como eje central, ¿sí? Ok, Porque entonces tengo... porque hay otra alternativa y la alternativa es, obviamente, después de hacer un planteamiento sobre terceros, yo puedo entrar a opinar. Entonces me llama la atención que bla, 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 y empiezas con tu argumentación, ¿sí? Pero yo obviamente ya haces en el cuerpo. Pero digamos que todo depende como lo quieras hacer. Un ensayo en esa condición tiene que ser muy bien manejado si estamos entrando hablando de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede recaer el tema en el ego, ¿sí? Ok, yo lo tengo de la siguiente manera, el primer párrafo. Hay un momento en la vida de todo hombre y mujer para sentirnos tan miserables que creemos que ni el mismo Dios voltearía hacia nosotros. Vergüenza, culpa, dolor o abandono. Y creemos que no hay marcha atrás. Caminamos con la cabeza gacha porque ya no hay cielo que se fije en la miseria que vive el corazón. Pero para toda historia hay redención, porque todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. ¡Lindo! Ese es mi libro es Los Miserables de Víctor Hugo. Sí. Lindo, 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 lindo. Y de ahí en adelante ya puedes obviamente seguir. Está bien, es un buen inicio. Ok, gracias, profe. Ok, Vanessa Cerinza. Sí, señora. Pues yo escribí, a ver cómo voy, en primer párrafo. Sí. El libro que elegí fue el ensayo sobre la ceguera. Inició con una pregunta. ¿Te imaginas despertar sin ver la belleza que te rodea? Estar nublado por la blancura como leche, pasar a depender de personas que como tú sufren una ceguera repentina, que causa gran temor en la sociedad, y ahora ser parte de ese grupo donde son muchas las necesidades y la empatía juega un papel muy importante en el lugar donde se alojan los nuevos infectados por esta ceguera. No sé cómo voy ahí. Bien, menos los infectados, porque pues la infección es otra cosa, ¿no? Los afectados. Ok. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Bien, ahorita les iba a decir algo y se me olvidó por pensar en la infección y en la afectación. ¿Qué sería? Profe, ahora sí puedo leer mi párrafo, please. Pero claro, por supuesto. Y es que estaba esperando, pues, porque estoy trabajando, entonces. Dale, Chinita, adelante. Bueno, profe, mira, mi párrafo, bueno, el libro que yo estoy leyendo se llama Las preguntas de la vida y el autor es Fernando Savater, ¿listo? Y pues el párrafo que yo escribí así, bueno, de hecho, pues ya voy a la mitad, no sé cómo vaya. Bueno, empiezo. Dice, la filosofía y la ciencia son dos artes que en un inicio estuvieron unidas para explicar el origen de las cosas. Sin embargo, a lo largo de la historia, estas se han ido separando, ya que según el libro, Las preguntas de la vida y su autor Fernando Savater, el cual hizo gran énfasis en destacar que ahora no son lo mismo, ya que mientras la filosofía se centra más que todo en brindarle significado a las cosas para los seres humanos, empeñándose en fragmentar el saber en un panorama teórico. La ciencia adopta un punto de vista impersonal para hablar sobre todos los temas, ya que multiplica las perspectivas y las áreas de conocimiento. Es decir, la ciencia busca saberes y no mera suposiciones. En cualquier caso, tanto la ciencia como la filosofía contestan preguntas suscitadas por lo real, con la única diferencia que la ciencia brinda soluciones mediante científicos que comprueban dichas suposiciones
mientras que la filosofía no brinda soluciones sino respuestas, las cuales no anulan las preguntas sino precisan cada vez más la pregunta, resaltando lo esencial de ese preguntar. Cabe resaltar que lo único que se puede estar seguro es que la ciencia y la filosofía jamás carecerán de preguntas, a las cuales intentarán responder mediante cada uno de sus puntos de vista. Ok. Por allá se escuchaba un teléfono. Te perdí. Ahí lo que yo noté, como estás contrastando siempre entre filosofía. Lo que pasa es que, profe, el libro de las preguntas de la vida se trata como cómo puede uno ver las cosas desde el punto de vista filosófico y, espera, amor, desde el punto de vista de la ciencia. O sea, a medida que ha ido transcurriendo como tal el tiempo, se ha ido pues corroborando, comprobando ciertas cosas y se sabe si son ciertas o no. Pero si nos remontamos a hace unos años, pues es como una comparación, mejor dicho. ¿Cómo puede uno ver la vida desde el punto de vista filosófico y cómo lo puede ver pues actualmente, por decirlo así? Por eso hago más que todo énfasis desde el punto de vista filosófico, en cómo se dice la ciencia. Bien, te doy un consejo entonces. Ese consejo es que, y ese consejo es para todos, cuando yo puedo quitar los artículos, los textos adquieren fuerza, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tienes que observar porque de pronto la utilización de los artículos podrían restarle fuerza a tu escrito. Entonces, filosofía y ciencia, ¿sí? Pero si pones la filosofía y la ciencia, entonces eso ya se vuelve más aburridor. Entonces, filosofía y ciencia, dos disciplinas que no sé qué tal cosa, ¿sí? Ahí puedes encontrar de pronto una corrección sobre el texto que estás desarrollando. Bueno, profe, sí lo tendré en cuenta. Bueno. Gracias. Daisy, tú me mandaste por acá en privado un mensaje. Esto es con respecto a la temática de tu libro. Sí, señora, no, pues es que como hay varias participaciones, solamente quería dejar el mensaje. Por ejemplo, esto está interesante, hay que corregir un poquito. ¿Puedo leerlo? Sí, profe, es que pues como hayan otros compañeros adelante, pues por eso lo envié por privado, pero pues si no, no hay problema. Ok, aquí dice claro que hay que hacer unas correcciones. Dice, no solo hay toxicidad en plantas nucleares y bombas atómicas, hay personas más tóxicas que la misma Chernobyl. ¿Quién no ha tenido una mal llamada persona tóxica en su vida o ha conocido un caso cercano de alguien envuelto en este tipo de relaciones? ¿Qué los hace tan magnéticos? ¿Cómo logran tal grado de control sobre otros? ¿Cómo salir bien librado de estos venenos sociales? No hay explicación, no hay aviso, no te das cuenta cuando de repente ya estás ahí, estás sufriendo de desespero, persecución, tristeza y, perdón que tengo que admitir por acá, de agotamiento físico y mental. Ok, entonces mira, tú notaste que yo me caí en la lectura porque hay algunas cosas que se convierten en cacofónicas. Cuando ustedes lean el texto y es como si estuvieran patinando sobre mantequilla, es porque el texto está bien escrito. Cuando uno se cae en la lectura es que hay palabrejas que están mal acomodadas dentro del texto y que no permitirían, digamos, tener un estilo agradable. Fluido. Exactamente, un estilo fluido, correcto. Entonces dice, no solo hay no solo son tóxicas las plantas nucleares y las bombas atómicas, también hay personas más tóxicas que la misma Chernobyl. Pero ahí, por ejemplo, tú dices la mismísima y debería ser la misma, ¿sí? Porque, ¿sí? Ok. Y ahí hay cositas que corregir. Ahora, trata de no hacer tantas preguntas,
Las preguntas las puedes dejar, pues no todas al comienzo, pero las preguntas sí pueden ir resueltas dentro del cuerpo del texto. Varias cosas que quería acotar. Los ensayos tienen de por sí en el escritor una capacidad descriptiva y una capacidad narrativa que son las que le dan la fuerza al texto también. O sea, no solamente a nivel de organización, de lo que se llama sintaxis, sino pues obviamente a nivel de las ideas. Entonces, descubran cómo pueden describir y cómo pueden narrar hechos, por ejemplo, vividos frente al libro. ¿Cómo se sintieron frente al libro? Se les puso la piel erizada, la piel de gallina, les dio dolor de estómago. O sea, esa capacidad narrativa y descriptiva es sumamente fuerte cuando ustedes la utilizan como parte de su redacción. Eso era lo primero que tenía que contarles. Lo segundo, se me olvidó. Ya les conté lo de exageración, por ejemplo, en los artículos, utilizar el, la, los, las, los demostrativos, nada que ver, elimínenlos. Cuando encuentren textos que no pueden leer de una porque hay algo que se les lengua la traba, son textos cacofónicos, busquen palabras mucho más fluidas. Recuerden la tendencia al acortamiento de palabras para que los textos estén cada vez, digamos, mejores. No utilicen palabras que la gente no conozca. No utilicen extranjerismos. Si van a hacer, por ejemplo, énfasis en un regionalismo, dénsela a la molestia de escribir en qué consiste ese regionalismo. O sea, explicar la condición porque no todo el mundo puede saber. Por ejemplo, no todo el mundo ha vivido un carnaval de blancos y negros ni sabe qué se siente, ¿cierto? Hay cosas así por el estilo que uno tiene que ser un poco más amable con el lector y contarle de qué se trata. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que estamos revisando? Jordanier tiene la mano levantada y Nilsson otra vez. ¿Son manitos viejas o nuevamente queremos decir algo? No, sí, profe, qué pena, se me quedó levantada. Ok, Chinito, no importa. ¿Y Nilsson? Sí, profe, también se me quedó levantada. Qué pena. Bueno, no, tranquilo. Entonces creo que no hay preguntas, por favor, mañana les suplico, tengan sus noticias. Dayana, adelante. Quería hacerte una preguntita. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Tú decías que en el ensayo no pueden haber preguntas. Lo que pasa es que ellos, ejemplo, yo estoy leyendo el libro del padre Alberto Linero, que es Mi venganza es perdonarte. Pero de ahí salen muchas preguntas. Tú me decías que en el ensayo no se podían colocar. Sí, se pueden poner. Lo que pasa es que no tantas porque el texto que le estaba leyendo de la compañera tiene muchas preguntas al entrar. Tiene como 4 o 5 preguntas. Entonces se pueden utilizar las preguntas, irlas evacuando a medida que vas desarrollando el cuerpo del ensayo, ¿sí? Ya me acordé lo que no les dije. Y es que ustedes pueden separar temáticamente dentro del ensayo con los subtítulos. Los subtítulos son lícitos. Pueden cambiar la temática a partir de un subtítulo y el subtítulo orienta al lector. Esa es una práctica que la gente no tiene, ¿sí? Y es muy útil en la escritura del ensayo. Entonces, caben las preguntas, la formulación de preguntas para cuestionar al lector. Muy útil ese recurso. Pero no puedes dejar tantas preguntas, sobre todo si las preguntas de pronto te van a llevar a distintos tópicos porque el lector se te puede enloquecer y dice, ya esta vieja preguntó tanto que yo ya ni sigo leyendo esto. No, la idea es atrapar y poder ir sutilmente haciendo cuestionamientos. Eso está muy chévere.
Alguien había levantado la mano. Alejandro Ocampo. Profe, qué pena, me gustaría leer como mi medio resumen del libro. ¿Tu introducción o...? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Ajá. Dale. Listo, profe. Mi libro es El diario de una ninfómana Ujú. y mi pequeño fragmento dice así. ¿Quién tiene el control del sexo? Solo una mujer es capaz de que su cuerpo exprese lo que quiere. Sin llegar a una satisfacción, se avienta a la ventana de la experimentación. ¿Acaso existe lugar y hora para elevar el placer? ¿Existe medida o hombre conocedor del éxtasis femenino? Nadie logra tocar el punto indicado, dice ella. Saliendo de lo normal, la fantasía y la mente logran la conexión con mi alma. ¿Acaso esto es un juego de pocos entendedores? Los secretos de mi alma son más extensos que tu pensar. Ok. Quiero hacer una pregunta, porque dentro de todo esto, por ejemplo, podrías con la temática, claro que tú elegiste el libro y eres completamente libre de plantear el libro sin ningún inconveniente, pero puedes herir o tocar, hacer de tu escrito o de tu presentación posterior, tocar algunas sensibilidades. El libro como tal va orientado hacia qué. Es una propuesta del autor para describir este tipo de situaciones, para defender la sensibilidad de la mujer, mal tachado. ¿Cómo es la temática del libro? Bueno, una de las principales sí es tocar susceptibilidades, hacer pensar y dudar a muchos lectores de su sexualidad, de cómo están viendo el placer. También orientado un poco hacia la mujer, hacia el trato de ella, porque siempre se habla de los sentimientos, pero pues nunca se pregunta a sí misma cuál es el placer, cuál es el punto, qué es lo que debe hacer. Entonces sí es a mucho, o sea, sí se cuestiona todo el tiempo entre el placer, la satisfacción, el lleno, hacia esos ámbitos. Sí, pero ahí te doy un consejo y el consejo es que tienes que ser sumamente sutil al plantear el tema, muy elegante, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una época la mujer no podía sentir nada, ¿no? Era solamente el hombre el que podía sentir. Si una mujer asegura que siente o que explora su cuerpo o que logra tocar algunas sensibilidades que de pronto la gente no tenía ni idea que eso funcionaba así, uno pues porque finalmente viene y habla con otra persona y dice, ay, ¿a usted le pasa lo mismo? Bueno, en fin, sí, en pleno año en el que estamos y muchas mujeres no tienen ni idea hasta que no tocan el tema, pero tienes que ser sumamente elegante, muy sutil. Entonces, con esa sutileza tienes que entrar para atrapar, porque si de una vez te vas a la sexualidad dura, pura y al éxtasis de una, puedes lograr que la gente tenga algún tipo de repulsión. ¿Por qué? Porque todavía tenemos tabú frente a los temas de sexo, ¿sí? Entonces, uno no habla de eso. Señor. Sí, se le hace un llamado súper fuerte, se le hace un llamado muy fuerte a la mujer a que se exprese. Y a que sienta. De la manera más fácil, fíjate que, por ejemplo, tienes en un auditorio que está lleno de mujeres, ¿sí? En el momento en que vayas a exponer y con las mismas compañeras que te toquen, por ejemplo, para exponer en grupo, no sé, porque todavía no tengo el resultado final de las exposiciones, muchas se sentirían incómodas y yo no quisiera eso ni con los hombres ni con las niñas, ¿sí? Tener un auditorio que pues digamos que tiene madurez, porque yo veo que acá todos son ya con peso en la cola, es decir, acá no hay ninguno que vaya a decir, ¡oh!
sexo, no, pero como es de los temas que normalmente uno no habla para no generar polémica, entonces, pues te digo, muy avesado tú hablar del tema y hablar y proponer el libro, pero entonces tienes que tocarlo sutilmente para que suene bonito, ¿sí me entiendes? Para que ahí Sí, profe. te toca tener pincitas y muy bien planteado para evitar herir susceptibilidades. Vale, profe, muchísimas gracias. No, señor. Bueno, muy bien. Espero que al revisar entonces el ensayo al dedillo de Aldedal tengamos herramientas para poder redactar. Todo el ejercicio está focalizado en esa introducción. Eso es muy importante. Entonces, bueno, mañana si no tienen opinión en contrario y si no tienen otros comentarios, podemos empezar con nuestras noticias y con desarrollando la temática que venimos desarrollando a nivel de construcción de texto. Bueno. Profe, disculpa antes que te vaya, o no, si cuando ya se vayan los compañeros, a ver si me recuerdas, porfa, el correo para enviártelo del libro y lo de la noticia, cómo debe ser la noticia, porque tampoco tengo conocimiento para postularme para mañana. Simplemente, bueno, habla con tu monitora y pues que sea un tema de noticia donde tú puedas participar. El ejercicio de la noticia recae sobre la técnica de las 5W, qué, quién, cómo, cuándo y dónde. La idea es adquirir una dinámica de lectura de noticia y estar al día en una asignatura como esta. Ok, ¿y me puedes por favor recordar el correo? Claro que sí, es que no encuentro aquí espacio en el chat para hacerlo, no sé por qué. Ya lo dejé aquí en el chat. Cantamar, @ Sonygraph, Nike Burris. Profe, pero es que en cuanto al tema del libro, creo que Kate estaba recibiéndolo por medio de un link que ella envió al WhatsApp. Todo psicología lo tengo por ahí, sí señora. Ah, ok. Ingeniería es el que es individual. Señora. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar el libro? Es que como la semana pasada cuando nos preguntaron, yo no conocía bien, o sea, la dinámica que era. Yo puse un libro que estoy leyendo ahorita, pero no es sobre el que quiero hablar. Ah, claro, cámbialo, eso no tiene problema. Okay. Pero eso sí, déjamelo saber para yo no ubicar el libro dentro de un grupo, en una exposición. Entonces, por favor, corrígeme, Mayra, lo más pronto posible. Sí, señora. Gracias. Bueno, deseando que tengan un bonito inicio de semana, lo mejor. Gracias, profe. Éxitos en la otra asignatura, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Okay, gracias, profe. Gracias, profe, que estés bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas noches. Chao. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Chao.